Señor Jesucristo los bendiga a todos, amados hermanos. Les doy un saludo especial a los hijos de Dios, a los miembros de la esposa del Señor Jesucristo. Mis más sinceros respetos para todos, porque ustedes, como hijos de Dios, son esa gente de la cual este mundo no es digno. Sencillamente porque no hay mejor gente que los hijos de Dios. No hay mejor persona que Cristo, y Cristo está en ustedes. Entonces los saludo. Quisiera continuar, hermano, con el tema de Judas 11. La vez pasada estuvimos hablando sobre la primera parte, el camino de Caín. Esta me gustaría hablar sobre el error de Balaam. Vamos a tomar dos escrituras, Judas 9 y 11. La vez pasada tomamos Judas 8 y 11, porque esas escrituras son más directas con el personaje que menciona el versículo 11. Entonces, dice el versículo 9, pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El versículo 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, hermanos, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, que nos muestra cuán terribles cosas, Señor, se vienen sobre aquellos que después de conocer tu palabra, Padre, se desvían de ella, Señor, por algún motivo. Señor Jesús, yo te ruego que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, con carbones encendidos, y límpiame de mi maldad, límpiame de mis errores, Señor, y circuncida los oídos que van a escuchar tu palabra, Padre. Permite que el Espíritu Santo sea quien dirija, quien coordine todo, Señor, desde la palabra que sale hasta el oído que escucha, Señor, para que tus hijos puedan ser levantados donde quiera que se encuentren, Padre. Te doy las gracias, Señor, y te pido una especial bendición para tu simiente, por donde quiera que se encuentre, Señor. Bendice a tus ministros, Señor, tus santos ministros, Padre, que hoy están peleando esa dura batalla, Señor, que hoy están batallando para que tus hijos puedan ser emblanquecidos, purificados, perfeccionados, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor, por el beneficio que ha sido para mí y para cada uno de tus hijos, el que tengas predicadores, el que tengas ministros, Señor, levantados, predicando tu palabra como una espada desenvainada, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, saludo a todos nuevamente, a todos los que escuchan esta transmisión. Bendice, le ruego al Señor que los bendiga a todos, donde quiera que usted se encuentre, ya sea en el África, lo más lejos posible de este lugar. De todos modos, tenemos una conexión que no es una conexión física, sino que es una conexión espiritual, donde el cuerpo de Cristo está reunido hoy, y el prometeo que dice cuerpo se reuniría en Cristo. Entonces, para ir dando inicio con el tema, yo creo que va a ser un cortico. Para dar inicio con el tema, pues yo quisiera decirles algo aquí, empezando. Judas, yo creo que Judas realmente estaba inspirado cuando él habló estas palabras. Si usted se puede percibir allí en la lectura de la carta de Judas, usted notará que él percibió el espíritu que estaba operando en ese día. Como el espíritu del anticristo venía operando y venía de una manera y de otra, como lo describe en el versículo 11, jalándose a los hijos de Dios, desviándolos de la palabra. Y entonces Judas pronunció esas palabras que son tan famosas para los hijos de la novia hoy. Él dijo, me es necesario escribirlos para que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue a los santos. O sea, por esa revelación que Dios le trajo a los hijos, para que contendiéramos ardientemente por ello. Entonces, cuando Judas pudo percibir lo que estaba sucediendo en ese día, él lo habló y las palabras que salieron fue, básicamente hay tres vías diferentes que toma el religioso para desviarse. Una es el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré, que aunque son tres tipos de personas que se desvían,
quedan encerrados aquí dentro de esa pequeña frase, hay de ellos porque una vez tuvieron la palabra de Dios y no la aprovecharon. Hay de ellos porque una vez vieron la verdad de Dios y la menospreciaron. Entonces, eso se podría aplicar para nosotros hoy. Hay de nosotros, hermano, si tenemos esa palabra hoy, si la vemos claramente y no la vivimos y no caminamos conforme a ella, hay de nosotros. Entonces, voy a comenzar aquí entonces leyendo esto. Lo primero es notar que Balaam, a diferencia de Caín y Coré, fue un usuario del don de Dios. Fíjense en esto, hermano. Vamos a entrar un poquito a indagar sobre Balaam. Mire, Caín no tenía el don de Dios. Caín simplemente, la palabra vino, pero no había con qué recibirla y simplemente la dejó. Mientras que Balaam tenía el don de profeta, era un profeta de Dios. Un profeta que la escritura lo identifica como tal, y aún como dijo el profeta, el hermano Branham, hasta el día de hoy la profecía que él dijo todavía sigue sonando y sigue siendo y sigue viniendo a cumplimiento, que es cuando él habló sobre Israel, es que saldría una estrella de Jacob, y esa estrella salió y nos brindó la salvación a nosotros. Entonces, cuando él dijo, maldito los que te maldijeron y benditos los que te bendijeren, hablando de Israel, eso hasta el día de hoy se ha cumplido, y aún siendo que es una nación con la que Dios no está lidiando, de todos modos, si usted se fija, en los últimos 2 siglos, la nación que se ha levantado contra ella, Dios la ha venido juzgando. Entonces Balaam tuvo ese don de Dios, por medio del cual Dios se manifestaba a través de él, por medio del cual Dios se daba a conocer a través de él, daba a conocer su palabra, y lo que Balaam decía por inspiración, Dios estaba allí para confirmarlo. Entonces Balaam no fue cualquier persona, Balaam fue un profeta. Recuerde que ese es el ministerio más alto que un hombre puede tener en la tierra. Balaam fue subido a esa posición de dignidad y de poder delante de Dios y de los hombres. Entonces, de modo que lo que él decía por palabra de Dios venía a cumplimiento. Esto le generó un prestigio y un renombre. Fíjense bien que cuando una persona que está operando un don de Dios, Dios lo da a conocer ante la gente, ante la opinión pública, tanto de creyentes como de incrédulos, y delante de ambos, Balaam tenía un renombre. Balaam se ganó el respeto de la política de su nación, se ganó el respeto de la gente de esa nación, porque Dios respaldaba lo que él decía. Y mientras Balaam estaba caminando en la voluntad de Dios, Dios estaba con él. Pero yo quiero entrar a indagar un poquito más sobre lo que fue su error. Dice, a diferencia de Coré, que debía seguir las instrucciones de Moisés para presentarse delante de Dios, Balaam conocía la manera correcta de acercarse a Dios. O sea, fíjese en esto. Si usted lee en el libro de Números, aun cuando Coré se rebeló, la única manera en que Coré podía acercarse a Dios era siguiendo las indicaciones de Moisés. Yo quiero que usted observe ese espíritu para la próxima que hablemos sobre él queriendo Dios. Observe que Coré no podía acercarse delante de Dios porque la manera correcta de acercarse a Dios en ese tiempo la conocía era Moisés. Para Coré poder acercarse a Dios tuvo que aceptar lo que Moisés le dijo: acercaos con vuestros incensarios y ofrecer incienso. Si Coré no hubiera hecho eso, Dios no se fuera aparecido allí. Entonces, pero Balaam conocía esa manera. Balaam sabía que él debía presentar unos sacrificios. Él conocía los requisitos para atraer la presencia de Dios. Entonces fíjese que ese mismo espíritu que estaba operando allí, hoy lo encontramos en gente que conoce la manera correcta de acercarse a Dios, en gente que sabe cómo hacer que el poder de Dios venga a la escena, en gente que sabe que Dios es incambiable, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y conocen cómo acercarse a Él de verdad para orar por una persona, conocen cómo acercarse a Dios para predicar un sermón, conocen cómo acercarse a Dios para que estas diferentes
manifestaciones de Dios vengan a la escena y sin embargo vienen marcados con esa marca de Balaán. ¿Qué era esa marca de Balaán? Que aunque él podía hablar con Dios, él era como el cuervo, que él quería recibir las bendiciones de Dios y al mismo tiempo recibir las bendiciones de los hombres. Fíjense que ¿qué hace el cuervo? El cuervo es capaz de alimentarse de trigo, pero también es capaz de alimentarse de un animal muerto. Entonces, conociendo esa manera correcta de acercarse a Dios, también pudo conocer cuál era la voluntad de Dios. Fíjense que esto es una cosa impresionante ahí, porque la Escritura dice que nadie entrará al reino sino el que hace la voluntad de Dios. Como hablábamos hace unos días, usted no puede hacer la voluntad de Dios si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Luego, si usted ya sabe cuál es, entonces la puede hacer. Ahora, piense usted en una persona que sabe cuál es la voluntad de Dios, que sabe qué es lo que Dios requiere de ella y sin embargo no la quiere hacer. Piense usted, por ejemplo, mujer, en usted que la Escritura le dice a usted que usted debe sujetarse a su marido en todo, debe obedecerlo y usted sabe que esa es la voluntad de Dios y sin embargo usted anda contradiciendo, anda haciendo un obstáculo en la palabra que Dios está haciendo porque usted ve que el hombre está cometiendo errores. Pero es que resulta de que los errores no son según mi punto de vista, sino según la palabra. Entonces, usted conociendo que la voluntad es que usted obedezca a su esposo en todo, y no le obedece, entonces ¿qué está incurriendo? Está incurriendo en el mismo error de Balaán, en poder conocer la voluntad de Dios, poder oír directamente de Dios, porque hoy está hablando a través de los hombres, y sin embargo rehusarse a hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo uno toma para los hombres, que conociendo la voluntad de Dios, sencillamente no la hacen, y eso se llama iniquidad. Entonces, la única manera de hacer la voluntad de Dios es conociéndola, pero después de conocerla, usted debe elegir si la hace o no, porque Dios no lo va a obligar. Es su propia naturaleza la que va a actuar conforme a la palabra de Dios o contrario a la palabra de Dios. Sí, porque uno no puede pelear contra la naturaleza. Uno no puede impedir que el agua fluya por el río sin que eso traiga consecuencias, porque ese fue el orden que Dios estableció. Entonces, cuando usted mira que en el río empiezan a desviarlo, eso empieza a generar sequías, empieza desde ahí a generarse problemas, ya sean los pueblos cercanos o cosas así. Entonces, toda la creación de Dios debe permanecer en orden. Digo el profeta que cuando todo el ejército de Dios, todo el ejército de los cielos se para en su posición, no va a haber nada que lo pueda mover. Entonces dice, el hecho de que Dios lo usara, está hablando de Balaán, el hecho de que Dios lo use a usted, así como usó a Balaán, no quiere decir que tuviera el Espíritu Santo o que fuera renacido, porque el Espíritu Santo puede estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Hay una diferencia. Cuando está en nosotros, gloria a Dios, somos sellados con el Espíritu Santo, pero Él puede venir sobre nosotros y llevarnos a hacer algo poderoso, a hacer algo que impacte, algo que haga oír al diablo y sin embargo no significa salvación para nosotros, porque se requiere que Él esté dentro de nosotros sellándonos. Cuando Él viene sobre nosotros, Él viene para darnos esa autoridad. Entonces Él puede estar con nosotros allí en el hermano, puede estar en nosotros, dentro de nosotros, y puede estar sobre nosotros. Sobre nosotros es cuando Él está obrando su poder. Entonces, eso fue lo que sucedió con Balaán. Dios estaba sobre él, pero no estaba dentro de él. Note mucho que haga eso, porque va a leer el mensaje para que no sean mis palabras, sino que sea el profeta, el Espíritu Santo a través del profeta, el que lo confirme. Entonces yo quiero que se fije bien en eso, hermano. El hecho de que el Espíritu Santo esté usando a una persona no quiere decir que esa persona haya renacido, no quiere decir que esa persona ya fue salva, porque una persona puede ser bautizada con el Espíritu Santo y aún no haber renacido, aún no haber recibido el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Entonces,
Pero si una persona ha renacido, yo creo que nosotros hablamos del tema del no nacimiento hace un tiempito, si una persona ha nacido de nuevo, también puede ir el Espíritu Santo sobre ella usarla. Ya depende de qué tanto nos rindamos nosotros también. Entonces fíjense en esto. Aquí el profeta dice, la edad de Pérgamo en el párrafo 38. Él era religioso, él adoraba a Dios, él entendía la manera correcta del sacrificio y cómo llegar a Dios. Pero no era un profeta de la simiente verdadera, porque recibió el pago de la injusticia. Fíjense bien que él quería agradar tanto a Dios como a los hombres y quería recibir la bendición de Dios como la recompensa de los hombres. Entonces, si usted se fija bien, Dios lo estaba ungiendo, Dios lo estaba dirigiendo y él estaba en la manera perfecta de la voluntad de Dios. Pero cuando él decidió querer agradar a los hombres, entonces él tuvo que ser confrontado con la decisión que el Señor Jesucristo mismo dijo. Nosotros no podemos servirle al mundo y servirle a Dios. O usted vive para el mundo o usted vive para Dios. Entonces el Señor dijo, nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. Usted no puede servir a dos señores, porque o estimará al uno y menospreciará al otro, o odiará al uno y amará al otro. Entonces aquí Balaam estaba confrontándose con esas dos disyuntivas, por dónde cojo. Pero simplemente en su afán, en su deseo por ser reconocido, mire que es que eso es lo que sucede muchas veces, que él quería ser reconocido delante de los hombres para él tener una recompensa material, pero también quería andar sirviéndole al Señor para andar recibiendo las bendiciones espirituales. Entonces, allí fue cuando él se vendió, porque menospreció a uno. Recuerde que cuando yo trabajo para alguien, estoy dándole autoridad sobre mí. Cuando yo recibo el pago, entonces es porque yo le cedí la autoridad sobre parte de mi tiempo. Eso fue lo que Balaam hizo. Él le cedió su vida para que Balac, el rey, lo gobernara a él, fuera del gobierno de Dios. Entonces, eso sucede con la gente que teniendo deseos por las cosas de este mundo, teniendo deseos especialmente por el dinero, simplemente dejan la palabra a un lado y se desvían a hacer la voluntad suya propia, y al hacer la suya propia, pues hace la de otro, allí como en el caso de Balaam. Entonces dice, mire lo que dice acá, que Balaam hizo eso porque él no era un profeta de la simiente verdadera, es decir, él no tenía la simiente de Dios dentro de sí, él no tenía el Espíritu Santo que lo dirigiera desde adentro, que simplemente lo redarguyera cuando él fuera a hacer algo diferente a la palabra de Dios, algo que lo frenara. Si bien él tuvo la advertencia de Dios, no había nada en su interior para reconocerla, porque él simplemente quiso ir a hacer lo que Dios le dijo desde un principio, no vayas. Fíjense en esto que dice acá. Y lo peor de todo es que guió al pueblo de Dios al pecado de fornicación e idolatría. Entonces usted aquí ya notará, hermano, que él cuando no pudo recibir la bendición de Dios, que Dios rechazó lo que él estaba haciendo, como él ya había sido comprado por otro lado, como él ya se había vendido hacia los deseos de este mundo, porque él tenía deseo de fama, él tenía deseo de ser reconocido. Si usted mira, dice la escritura que Balac, el rey, cada que le mandaba a un grupo de gente, le mandaba unos de una dignidad más alta, de cargos más poderosos, de más renombre en la nación. Entonces, eso es lo que hace el diablo hoy, simplemente toma a la gente que tiene alguna especie de renombre para venir a los hijos de Dios y ejercer esa influencia sobre ellos. Y eso fue lo que Balaam hizo. Primero se dejó influenciar de allá y luego él vino a hacer una influencia, digámoslo así, una influencia perversa para los hijos de Dios. Una influencia macabra, porque después de haber conocido la voluntad de Dios, desvió a la gente al mal. Y mire que la manera como los desvió al mal fue una manera sigilosa
fue una manera en que él no batalló contra ellos, él simplemente los invitó a que tomaran de las cosas del mundo, a que se divirtieran de las diversiones del mundo. Ahora, dígame usted si ese mismo espíritu no opera hoy, llamándonos a nosotros a que nos divertamos, a que participemos de las obras del mundo. Y ya el Espíritu Santo nos hizo una advertencia en la Escritura, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y usted notará que cuando un hijo de Dios en su casa quiere reprender las obras del diablo, quiere aquello que le rinde culto al diablo en la casa, cualquier ídolo, entonces siempre es una batalla que se forma contra aquellos que desean las cosas del mundo. Y por eso Dios quiere gente separadora, gente que se atreva a pararse únicamente por la palabra, y no importa lo que dice hermano, hermana, esposo, esposa, madre, padre, primero está lo que dice la palabra. Entonces yo creo que el Señor en nuestro caminar siempre nos ha venido moldeando de esa manera, nos ha venido probando. Cuando usted notará que cuando usted es probado por Dios, cuando usted termina la prueba, usted puede evaluar cómo salió. Usted puede darse cuenta qué actitud tuvo usted durante la prueba. Y eso es lo que Dios hace durante el tiempo que estamos siendo probados. Pero cuando usted sale de la prueba y usted venció en la prueba, y usted se mantuvo fiel delante de Dios, delante de la palabra, usted notará que usted se elevaba a una posición más alta de fe. Usted se elevaba a una posición inmovible de fe hacia la palabra. Porque ¿qué son las pruebas? Es una acción que Dios toma para regresarnos a nosotros a la palabra, para quitarnos el deseo por las cosas del mundo. Por medio de ello el Señor nos renueva constantemente, por eso es necesario las pruebas. Entonces lo que dice: sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que el Espíritu de Dios no se manifestó a través de él en una de las más hermosas porciones proféticas? Como ya vimos cuando él dijo, él es como el unicornio Israel. Entonces, absolutamente exactas que el mundo jamás haya conocido, pero él nunca tuvo el Espíritu Santo. Como ya dije ahorita, el Espíritu Santo vino sobre él, pero no estuvo dentro de él. Entonces, nosotros estamos rodeados de esas tres etapas del Espíritu Santo, digámoslo así. Cuando el Espíritu Santo viene a usted, él está con usted, digamos un hermano que viene, lo exhorta, que viene y lo llama a un arrepentimiento y que viene a tener un compañerismo para que ambos podamos vivir la palabra. Pero eso no significa que él esté dentro de usted o de mí. Entonces en la otra parte, cuando yo lo recibo, él viene y ya puedo decir, está sobre mí o está dentro de mí. Entonces eso ya me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. No de que Dios me hizo, sino que me da la autoridad de yo reconocerme como un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pero también yo necesito que Él esté sobre mí, que Él esté sobre mí dirigiéndome, que Él esté guiándome, que Él esté mostrando sus obras y su poder a través de mí. Porque cuando yo digo tengo fe, como usted ya sabe, entonces esa fe no se muestra con palabras solamente, sino con acciones, con hechos, una vida vivida. Ahora, entonces voy a leer acá versículo de una parte del párrafo 39, la edad de Pérgamo, dice: así que, ¿dónde queda la manifestación como evidencia? No existe. Si usted verdaderamente es lleno del Espíritu de Dios, usted tendrá la evidencia de la palabra en su vida. Ya, si usted realmente tiene el Espíritu de Dios, dice aquí el mensaje, usted tendrá la evidencia de la palabra en su vida. ¿Cuál es la evidencia? Que usted acepta la palabra, que usted es guiado por la palabra, que cuando la palabra lo va a corregir a usted, usted le dice amén, yo necesito arreglarme. Que cuando la palabra viene y le muestra, es que usted tiene que pararse en esta posición como hijo de Dios, y usted lo reconoce, usted se para allí. Cuando la palabra le dice no le dé lugar al diablo, entonces usted no le da lugar al diablo. Y si alguna vez le da, entonces el Espíritu Santo vuelve a corregirlo, porque tenemos esa bendición de que el Señor está velando por nosotros, de que aún como dice el Salmo, creo que allí está en el afiche, Salmo 91, dice, con Él estaré yo en la angustia. Entonces, si Él está con usted en la angustia, Él no solamente va a estar con usted en la angustia, sino en cada momento de su vida, cuando usted es feliz, cuando usted cae, cuando usted fracasa, Él está allí
vigilándolo todo el tiempo y siempre hace algo para que usted se levante, ya sea que le mande a un hermano para que le meta una sacudida, o ya sea para que le mande un mundano para que lo atormente, o ya sea que una enfermedad que él permita que venga. Todo eso lo hace Dios para que usted se mantenga firme, para que usted siempre esté regresando a la palabra. Ahora entonces voy a leer aquí, hermanos, en la edad de Éfeso, en el párrafo 147. Bueno, aquí vamos a entrar a algunas cosas profundas, pero yo quiero que usted le preste mucha atención, porque aquí voy a leer algo y pues voy a sacar algunas conclusiones de acá de este párrafo, y ya usted es el que le toca pesarlo, porque esto va a sonar como algo que quizás es increíble, pero yo simplemente lo voy a leer y de allí sacamos la conclusión. Dice, la edad de Éfeso, párrafo 147. Satanás ha sabido todo el tiempo esto. Él también quiere morar en el hombre así como lo hace Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Venga, yo le digo pues acá desde allí. El diablo no puede habitar en el hombre. El diablo no puede habitar en los hombres. Fíjese aquí que aquí el profeta lo está diciendo. Vuelvo y le doy la cita para que usted la escudriñe después. En la de Éfeso, en el párrafo 147. Satanás quiere morar en el hombre, pero solamente Dios tiene ese derecho. Dios se reservó ese derecho para sí mismo. Satanás no lo puede hacer. Satanás no puede habitar en el hombre. Ya vamos a tocar allí. Ahorita, ¿por qué no puede habitar en el hombre? Porque los únicos hombres que hay, como lo decíamos la vez pasada, son los hijos de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó a su imagen. Entonces, los únicos hombres que hay son aquellos que tienen la imagen de Dios. ¿Y cómo recibo yo esa imagen? Esa imagen ya viene en mí desde antes de la fundación del mundo, por una predestinación. Entonces, en aquel que es predestinado y que ya viene esa imagen allí, Dios viene a habitar allí. Póngale mucho cuidado a esto. Mientras que aquellos que no son hombres son serpientes, como lo hablábamos en un tema anterior. ¿Cuál es la diferencia? La imagen de Dios. Póngale cuidado a esto. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá hacerlo. Mire, Dios puede habitar en el hombre porque Él vino a ser un hombre. Él vino y se creó su propio cuerpo para habitar en el hombre. Entonces Él habitó en Jesús, y luego esa misma imagen de Dios allí en Jesús vino a habitar sobre los creyentes. El diablo puede ungir, puede influenciar, pero nunca puede habitar en el alma. Fíjense en esto y verán. Entonces Él no tiene poderes creativos. Satanás no tiene poderes creativos. Entonces Él nunca podrá crear una vida, nunca podrá crear un hombre. La única manera en que Él pudo introducir su simiente en el género humano fue porque Él introdujo el pecado, introdujo su simiente, produciendo un híbrido como Caín y toda su descendencia. Entonces Él está habitando en la descendencia de que son serpientes, aunque se parezcan mucho a los hombres. Entonces fíjese aquí lo que termina diciendo. Mire, dice: la única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos en Gadara. Dios no habita en animales. ¿Qué es lo que nos separa de los animales? ¿Qué es lo que nos muestra, que nos diferencia a los animales? Dice en el libro de Éxodo que tenemos alma. Los animales no tienen alma. Por lo tanto, solamente Dios puede habitar en aquellos que tienen alma. Donde entonces de ahí sacamos otra conclusión: Satanás habita en aquellas personas que no tienen alma. ¿Qué es el alma entonces? El alma es la naturaleza de Dios. Ya vamos a tocar otro pedacito allí. Entonces los hombres que no son hechos a la imagen de Dios son simiente de la serpiente, y por lo tanto entran en la categoría de bestias y no de humanos. Entonces Satanás viene y habita en ellos, pero como son animales, Dios no los unge. El Espíritu Santo no viene a habitar en ellos. Entonces Dios no entra en animales. Entonces la única persona que tiene alma son los hijos de Dios, porque el alma es esa representación de Dios que viene en usted.
Entonces, si usted podrá decir, bueno, pero entonces, ¿por qué la Escritura dice que el alma que pecare esa morirá? De hecho, nosotros ya veníamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Ahora, Dios dice, el alma que pecare esa morirá, pero también dice la Escritura que aquel que nació de Dios no puede pecar. Entonces, ustedes miran ahí, solamente aquellos que tienen alma pueden nacer de nuevo, los otros tienen una conciencia que les permita tener un conocimiento de las cosas de este mundo, pero nunca pueden vivir la palabra de Dios en su totalidad, en su plenitud. Entonces, bueno, yo sé que eso es algo profundo, pero creo que hasta ahí está suficientemente claro. Entonces, usted por eso se da cuenta que la gente dice, ese es un desalmado, y es verdad. Son gente que simplemente no pueden recibir un arrepentimiento porque no tienen dónde venir a reposar la simiente de Dios o el Espíritu Santo. No tienen algo dentro donde el Espíritu Santo pueda venir a rearguir, a producir vida. Por eso usted lee en Génesis que dice por allá también en 1 Corintios que cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán un alma viviente, ¿sí? Que tenía vida, que tiene vida hasta el día de hoy porque es eterno. Entonces, esos son los hijos de Dios, alma viviente. Pero ¿qué fue Cristo? Cristo fue un espíritu vivificante. Es decir, no solamente tenía vida en sí mismo, sino que es un dador de vida. Y Él hace que aquellos que tienen esa alma viviente sean dadores de vida al venir a poner su palabra de vida en ellos. Yo creo que hasta ahí está claro. Entonces, Dios no habita en animales. El objetivo era quitarle credibilidad al siervo de Dios. Fíjese lo que hizo Balaam. Y llamar a la gente a que creyeran sus enseñanzas. Mire que como Balaam como fue rechazado por Dios, entonces él necesitaba esa bendición material. Él necesitaba a los hombres para recibir de ellos su beneficio. Pero no lo pudo conseguir porque Dios no maldijo a su simiente, no maldijo al pueblo de Israel. Dios no le permitió maldecirlo. Entonces lo que Balaam hizo fue seducirlos. Vale, aquí otro párrafo. Dice así: esta era de Pérgamo cuando los hombres estaban humanizando la salvación. Ahorita ya me va a tocar esa parte, humanizando lo que el hombre llama humanizar. Habiéndose desviado de la verdad que establece que la salvación es del Señor, habiendo echado a un lado la doctrina de la elección y habiendo abierto la puerta de la iglesia y la puerta de su compañerismo para todos los que querían creer sus proposiciones, no hagan caso a la palabra. Eso fue lo que Balaam hizo. Llamar a la gente a que no hiciera caso al mandamiento de Dios, que desde el principio era: no se mezclen con la gente del mundo, no se mezclen con la gente de estas naciones que yo voy a echar delante de ustedes. Balaam, ¿qué hizo? Quiso humanizar a la gente, quiso llevarlos a unos principios éticos y morales, que es lo que tiene hoy el mundo, donde usted es igual al otro. Y en cierta manera lo es, pero en cuanto a la palabra es completamente diferente. Usted está en una categoría mucho más alta. Y cuando usted se rebaja a actuar como los hombres, a participar de las cosas del mundo como los hombres, entonces ¿qué está? Usted se está humanizando. Humanizar hoy es que todo el mundo debe tener una educación, lo cual está bien. Todo el mundo debe respetarse, lo cual está bien. Pero todo el mundo tiene derecho a expresarse como se le la regalada voluntad. Entonces, cuando una persona hace eso, ¿qué pasa? Usted tiene derecho a una libre expresión. Eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que como usted tiene derecho, nadie le puede decir nada. Entonces, eso proliferó el homosexualismo. Proliferó que las mujeres salieran desnudas a la calle, fueran desobedientes a sus esposos. Si usted mira la cultura de hoy, y mucho cuidado, hermanas, para que no caigan en eso, la cultura de hoy es que la mujer es la que manda en la casa. La cultura del feminismo. Pero si una mujer tiene realmente un espíritu feminista como lo debiera tener, entonces actuaría como una mujer de verdad y no querría tomar la posición del hombre ni ejercer autoridad sobre el hombre. Pero hoy todo eso se invirtió y ya las mujeres son las que trabajan, y vaya para los hombres qué duro es conseguir trabajo. Entonces eso está bien, pero eso quitó al hombre de su lugar, le quitó la autoridad. Porque ya cuando las mujeres empiezan a ganar, entonces ellas ya quieren tomar autoridad sobre el hombre.
Entonces por eso es una de las cosas por las que Dios dice, la mujer que es en su casa, cuide a sus hijos, ame a su esposo, cuide su hogar. Ahorita también la escritura dice, bueno, ¿dónde habrá una mujer de ellas? Cuando Salomón dijo, un hombre entre mil hay, pero mujer entre mil no. Y también dijo por ahí la escritura, mujer virtuosa, una mujer que viva según esta palabra, ¿quién la encontrará? Entonces, eso es queriendo humanizar la salvación, ¿no? Todo el mundo somos salvos porque Cristo murió por todos y el que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor, pero es que usted no puede venir de la manera que le da la gana. Usted debe venir cumpliendo los mandamientos del Señor, cumpliendo los requisitos del Señor, y uno de los requisitos es que usted debe haberse arrepentido. Y si usted se arrepintió significa que usted está reconociendo que lo que usted ha vivido no sirve para nada y que usted necesita empezar una nueva vida. Y cuando usted comienza esa nueva vida, usted no va a seguir esa nueva vida en Cristo conforme a sus deseos, sino que usted quiere conocer la voluntad de Él para hacerla. Ese es el problema con la gente hoy, que quieren seguir a Cristo, pero quieren aferrarse a su vida, vivir como les da la gana, y simplemente porque Cristo no me va a rechazar cuando Cristo ya lo rechazó. Entonces, el problema de Balaam era que él quería agradar a Dios y también al mundo al mismo tiempo. Entonces, si usted mira, Balaam quiso humanizar las enseñanzas de él, quiso mostrar a la gente que todos éramos iguales, todos creemos en Dios, todos amamos a Dios, entonces venga, unámonos. Pero cuando usted se une a alguien que no cree la palabra de Dios, usted se está uniendo a un pueblo moabita que participa de idolatrías, de fornicaciones espirituales, que toman la palabra de Dios para su propio beneficio y después rechazan lo que concierne a lo que le manda una vida vivida. Entonces, aquí en el mensaje, la edad de Esmirna, párrafo 64. La edad de Esmirna, en el párrafo 64. Voy a leer aquí una pequeña parte. Aquí habla de Eva. Ella pensaba que tenía un varón por Jehová. ¿Ve usted? Cuando ella fue engañada al tomar la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, entonces pensaba que todo lo que estaba haciendo era correcto. Fíjese, la vida viene de Dios, ¿cierto? Y Eva dijo, sí, tiene que ser la voluntad de Dios porque mire que embarazada. Usted puede decir, es que Dios nos está bendiciendo, sí, pero eso no significa que usted ande en la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando Balaam, cuando Eva, cuando ambos aceptaron la mentira del diablo, se dejaron engañar, entonces todo lo que hacían pensaban que estaba correcto. Entonces cuando Balaam quería guiar al pueblo de Israel a la idolatría, él ya estaba pervertido en su mente, creyendo que lo que estaba haciendo era correcto. Y así dice la escritura, que cuando el ciego guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo, tanto el guía como el ciego. Balaam ya estaba ciego. Él quedó ciego porque él se cubrió con un velo de pecado, se cubrió con un velo de deseo que le impedía ver la voluntad de Dios. Entonces, después de eso ya él pensaba que todo estaba correcto. Entonces, cuando yo creo que estoy correcto en lo que digo y en lo que hago, y así enseño a los hombres, pues si yo estoy incorrecto, el que recibe mi enseñanza también va a estar incorrecto. De modo que si yo estoy ciego a la verdad, el otro también va a quedar ciego a la verdad. Y lo que se va a generar es una generación de bastardos que se llaman hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Entonces, vamos a continuar aquí leyendo. Vale, hay que otra cosa que quizás es impactante, pero es necesario leerla. Así tenga que recortarle un poquito aquí al tema. Dice, cuán semejante a Balaam, vale, lo de antes. Él debiera haberse dado cuenta de que esto era la voluntad permisiva de Dios y que no le iba a ser posible maldecir a esa gente, aunque tratara de hacerlo 20 veces. Aunque él tratara de maldecir a Israel 20 veces, no le iba a ser posible. Porque ya, o sea, él debió haberse dado cuenta, dice acá el mensaje, que cuando Dios le dijo, no vayas, era no vayas. Entonces él trató por medio de oración, como mucha gente trata hoy de hacer, y uno mira que gente se desvía la palabra, siguiendo un ministerio, y resulta que ya Dios desde el principio les dijo, no, eso no es correcto, y sin embargo siguen. Entonces siga pues,
Dios los deja. Pero ¿qué pasó? Si Balaam no pudo darse cuenta, pero él debió haberse dado cuenta de que esa ya no era la voluntad de Dios, de que la segunda ocasión cuando Dios le dijo vaya, él debió haber sabido que ya la voluntad original de Dios era no vaya. Sin embargo, Dios quería conducirlo a su propio deseo. ¿Cuán semejante a Balaam es la gente hoy día? Creen entre dioses, se bautizan en 3 títulos en vez del nombre. Sin embargo, Dios manda el Espíritu sobre ellos como hizo con Balaam y continúan creyendo que están exactamente bien y son en realidad perfectos balaamitas. Estoy leyendo aquí en la de Pérgamo 198. Cuando una persona que ya la palabra de Dios le dijo no camine así, ignora eso y sigue caminando como ha venido caminando, entonces Dios los deja. Incluso Dios le envía el Espíritu Santo, porque es una ley natural, que aún la cizaña debe recibir la luz del sol y ser vivificada, pero al final tiene que ser quemada. Así sucede con esta gente, son verdaderos balaamitas. Entonces pregunta acá, ¿ve usted la doctrina de Balaam? Continúe pues, hágalo de su propia manera. Ellos dicen, pues Dios nos ha bendecido, tiene que estar bien. Yo sé que Él les ha bendecido, no niego eso, pero es la misma ruta organizacional que tomó Balaam. Es un desafío a la palabra de Dios, esa enseñanza falsa. Fíjense, entonces cuando ya Dios viene y dice, no es de esa manera, no es bautizando de esa manera, no es que va a venir un octavo mensajero, y ellos dicen, no, es que Dios nos está bendiciendo, miren toda la gente que tenemos dinero, está bien, sí, pero dice aquí el mensaje, es la ruta organizacional, la que tomó Balaam. Es lo mismo, mire, ¿para qué contrataron a Balaam? Fíjense, vamos a meternos aquí en un pequeño cuadro. ¿Para qué contrataron a Balaam? La idea de Balaam era que él maldijera a Israel, porque ya sabían que todo aquel que él maldiciera era maldito. Pero la única manera en que un pueblo podía ser maldito era que fuera la voluntad de Dios. Entonces Balaam quiso incluir ahí a Israel, pero Dios le advirtió, no es así, ese pueblo es bendito. Entonces fíjense que hoy se levantan ministerios de profetas maldiciendo la simiente de Dios, quemando las Biblias, quemando el mensaje, negando la palabra de Dios. Usted mira de dónde viene eso, ¿cierto? Ya podrá haberse dado cuenta que una persona para posicionarse como profeta hoy, al igual que Balaam ya ser reconocido, tiene que maldecir, tiene que pisotear la palabra, tiene que dejarla a un lado. Entonces dicen, es que el único profeta que hay es fulano de tal, pero resulta que fulano de tal, ya la escritura le dijo, no hay sino 7 mensajeros. Yo sé a quiénes les estoy hablando, hermanos. Yo sé a qué tipo de personas les estoy hablando en este momento, porque es la misma ruta de Balaam. Es ese mismo espíritu que simplemente se ha mudado de cuerpos y ha venido avanzando con la simiente de Dios, porque es una persecución que el diablo tiene contra los hijos de Dios, pero es un desafío a la palabra. Yo leí hace un tiempo que aquellos que siguen el balaamismo están malditos, dice. Bueno, eso ya es su propia conclusión, pero si eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice, entonces maldito es el que maldice la simiente de Dios. No se le olvide eso. Y si usted está cayendo en esas doctrinas de hoy, entonces mucho cuidado, porque ya sabe para qué lado se está dirigiendo. Entonces vamos a seguir acá. Él fue ignorando voluntariamente que la sola idea de que se fuera con ellos irritaba a Dios, pero pudo más el amor al dinero, finalmente fue. Desde el primer momento Dios le dijo, no vaya, pero él amaba tanto el dinero que él simplemente dijo, voy a orarle otra vez al Señor a ver si me permite ir, a ver si cambia de opinión. Cuando él mismo le testificó, fíjese ahí, si usted lee números entre líneas, él mismo le testificó a los enviados de Balac y les dijo, solamente puedo decir lo que Jehová dice. En otras palabras, Dios no cambia, le estaba diciendo eso. Pero él voluntariamente hizo eso a un lado porque él quería mirar esa gran recompensa material que iba a tener. Es donde se encuentra que esos predicadores que salen hoy, que esos profetas que salen hoy, cómo se enriquecen. Cuando el profeta dijo que el ministerio de la novia sería tan humilde, y entonces
entonces se llenan la boca diciendo que es que mire las cantidades de gente que tenemos y no se dan cuenta de que ese es el espíritu del mundo, tener multitudes, porque a mayor multitudes más finanzas van a entrar, más dinero va a entrar. Entonces la simiente de Dios es humilde y usted mira que a medida que la palabra de Dios avanza cada vez se va reduciendo más, porque tiene que ser depurada esa novia, ese cuerpo de Cristo tiene que ser depurado, tienen que ser cortados todos los incrédulos, todos los religiosos, todos los que son como Caín, como Balaán y como Coré. Entonces aquí estamos siguiendo el rastro, la pista a Balaán. Como el don era de Dios, Dios mismo era quien lo operaba. Mire, Dios operaba su propio don. Balaán no podía hacer nada si Dios no lo respaldaba. Esa es la razón del por qué no pudo maldecir a Israel. Vea, si el don de Dios fuera maldecir a Israel, se estaría contradiciendo a sí mismo. Entonces, ¿qué es? Como ya hemos hablado, ¿qué es un don? Es la capacidad que yo tengo de quitarme del lado para que Dios entre a orar. Es la capacidad que yo tengo de dejar de estorbar. Eso es lo que es un don. Entonces, por eso no puedo maldecir a Israel. Usted podría notar que cuando se deja la palabra a un lado, por el amor a las cosas del mundo, la puerta se cierra. Entonces, fíjese bien, aunque Dios le dijo vaya, Balaán no iba a poder hacer nada hasta que no recibiera la inspiración de Dios. Siempre que Balaán iba a hablar, hablaba era Dios ahí, porque Balaán se quitaba del lado y aunque su voluntad era contraria a la voluntad de Dios, tenía que hacer la voluntad de Dios porque el don era de Dios. Ahora, entonces eso sucede muchas veces, vea, una persona ora por los enfermos y se sanan y está bien, pero como no es la simiente correcta, entonces después se le enseña al pueblo diferente a la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Balaán. Como el don no lo pudo utilizar para maldecir a Israel, entonces utilizó una artimaña para que Dios mismo los destruyera, ¿cierto? Llevándolos a fornicar espiritualmente. Entonces, aquí en el mensaje de Mirna otra vez, en el párrafo 69. Es Mirna, párrafo 69. Bueno, aquí. En el mismo momento en que la iglesia empezó a inclinarse hacia formas y ceremonias y hacia un sacerdocio, organizando a los ministros en un grupo que decidió tener su propia dirección, aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra, en ese mismo momento entró la muerte y ella empezó a enfermarse. Y a medida que se enfermaba, se convirtió en un grupo de gente sin poder, cuya sola arma era el argumento. Fíjese, ¿qué fue lo que comenzaron a hacer? A poner una jerarquía, a poner un hombre a la cabeza. Fíjese que esos son los ministerios de hoy, un hombre a la cabeza. Entonces ya la autoridad de Dios se va de allí, ya Dios deja de respaldarlos, ya deja de llegar revelación cuando se toma esa ruta. ¿Y qué pasa? Entonces esa es la señal de una enfermedad. Y a medida que se va enfermando, usted notará que la única arma que tienen para convencer es el argumento, porque el poder de Dios ya no lo respalda. Argumentan y argumentan y se justifican utilizando argumentos. Tienen mucho conocimiento para justificarse. Entonces la única arma que tienen es argumentar. Y vamos a leer números 31 a 16. Números 31 y 16 dice: He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjense pues, ¿qué hicieron las denominaciones hoy? Al igual que las mujeres moabitas, seducieron a los hombres y empezaron a convertir los sacrificados a los ídolos. Eso fue la ruta que tomaron las organizaciones, las denominaciones, aquellas que se desviaron el mensaje, pero profesan creer el mensaje. Lo que hacen es lo mismo, seducir a los hombres por medio de un edificio más bonito, de una mayor cantidad de gente, de una apariencia, y cuando eso sucede, entonces lleva a la gente a fornicar con su doctrina, con su enseñanza falsa.
Entonces fíjese una cosa aquí, vale, aquí hay otra parte, en el libro de Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Dice Deuteronomio 23:4: por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. ¿En qué se convirtió Balaán? Ya no en un profeta, dejó su ministerio de profeta a un lado para convertirse en un contratista, donde iba a hacerle trabajitos espirituales a la gente por un precio. Fíjense hoy que esas famosas doctrinas de la prosperidad hoy hacen lo mismo. Entonces y aquellas otras doctrinas que son más hipócritas todavía, que niegan el diezmo hoy, que dicen que los que reciben diezmo son ladrones, pero eso sí llevan a la gente a que tienen que estar ofrendando, a que tienen que estar sembrando, a que tienen que estar aportando. Entonces, como ya no entra en categoría de diezmo, ya no va para el pastor de la iglesia, sino que va para la organización como tal, haciendo que esa doctrina, haciendo que esa denominación se enriquezca más. Eso no fue lo que dijo el profeta. Tienen tanto poder que no saben qué hacer con él, sino únicamente unirlo al concilio de iglesias, unirse a la iglesia católica. Entonces Balaam fue como un contratista, donde ya no actuó bajo la dirección de Dios, sino que actuó bajo la dirección de quien le estaba pagando. Entonces hoy ¿qué sucede con esos balaamitas? Hoy no les pagan con dinero, no, hoy les pagan: venga, es que usted puede ser el diácono, usted puede ser un gran líder dentro de la iglesia. Entonces ellos simplemente, como el deseo de una posición como Balaam, ay, sí, y se dejan llevar. Y la única manera de que usted acepte la mentira del diablo es porque rechazó la verdad de Dios. Entonces, gente que sabía que este ministerio era correcto, gente que sabía que la palabra de Dios era correcta, la menospreciaron, la blasfemaron para poder recibir un ministerio. Entonces Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que esos que hablan hoy contra la palabra de Dios, esos espíritus seductores contra la palabra de Dios, lo que hacen es hablar mal de ella, blasfemarla, y lo hacen con el fin y con el objetivo de poder ganarse un renombre dentro de dicha organización en la cual fue recibido. Entonces, como ya hemos venido hablando, eso hace parte de una guerra espiritual. ¿Qué hace un ejército para debilitar al otro? Recompensa a los desertores del otro, les da una posición dentro del ejército para que les ayuden con inteligencia, para que les ayuden a mostrar los puntos débiles de dicho ejército. Entonces compran desertores. De eso se trata. Eso es una... Yo que estaba leyendo un libro que se llama El arte de la guerra, y el arte de la guerra, en el libro decía el hombre que la mejor manera de vencer una batalla no es peleándola, sino debilitando al oponente. ¿Cómo lo debilitan? Quitándole las rutas de acceso a alimentos, quitándole la ruta de acceso a las armas, para que se vayan debilitando en armamento y vaya escaseando sus alimentos. ¿Y cómo más? Influenciando o ganándose a los desertores para debilitarlos, para diezmar su ejército, y después con la misma inteligencia que reciben, entonces van y atacan por los puntos débiles al otro ejército, lo mismo que hizo Balaam. Y hoy estos pequeños balaamitas de hoy rechazan la palabra de Dios, se dejan comprar, y lo que hacen es vender, porque es una venta que están haciendo, vendiéndola por una posición, por un plato de lentejas, vender las debilidades del pueblo de Dios. Entonces dice: es que allá cometen errores, es que allá alcahuetean el pecado, es que allá esto, y Dios nunca alcahuetea el pecado. Simplemente que es una manera de actuar de Dios, de dar una oportunidad a otra persona, de darle una segunda oportunidad para que se levante antes de desecharlo. Entonces ya creo que hasta ahí ya
vamos a ir terminando. Después de haber tenido y perdido el grado más alto de dignidad, Balaam, ante el pueblo y ante Dios siendo un profeta, él se fue degradando. De Balaam, después de haber rechazado el ministerio que tenía por causa de esa popularidad, porque seguro que Balaam, que allá en el pueblo humano lo recompensaron muy bien por lo que hizo, él se fue degradando espiritualmente. Entonces él tenía que responder al pueblo de Moab. O sea, Moab lo compró para algo, él tenía que dar resultados, y como no los pudo dar por medio de la palabra, entonces los tuvo que dar desviando a la gente de la palabra. Y si usted mira, se degradó tanto que mire la manera como murió. Como ya Dios no respaldaba, ya Dios no estaba con él, y ya no podía profetizar. Dice aquí en Josué 13, 22. Josué 13, 22 dice así: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los que mataron. Mire que ya no murió como profeta. Después de que la escritura lo identificó como un profeta de Dios, se fue degradando tanto que como ya no pudo profetizar, tuvo que empezar a adivinar. Y dijo el profeta alemán Abraham que la adivinación es una imitación de un profeta, es una perversión. Entonces él tuvo que empezar a imitar a un profeta. Ahora, leímos en el texto inicial, en Judas 9, que cuando el arcángel Miguel disputaba por el cuerpo de Moisés, él no lo maldijo, él no se atrevió a decirle nada, lo dejó que siguiera. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés no se puso a discutir con Balaam, ni a pelear, ni a maldecir, ni nada, lo dejó. Y al fin de su camino, Balaam mismo se lo buscó. Eso encontré a alguien que publicó hace unos días en Facebook, que el único animal que se atreve a confrontar y a atacar el águila es el cuervo, que se le monta en la espalda y empieza a picotearla. Entonces decía el texto, que me gustó mucho, que el águila no se para a pelear con él, el águila simplemente sube a las alturas, y cuando llega a cierta altura el cuerpo ya no puede respirar porque no está adaptado a esa condición, y tiene que dejarse caer. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy: no pelear, no maldecir, no nada de eso. Déjenlos que hablen, que caminen contra la palabra de Dios. Usted mira que esos son difamadores, son burladores de la simiente de Dios. Pero entonces, si usted simplemente suba más, ríndase más al Señor, escudriñe, ore, tenga ese compañerismo con Dios constante, esa relación con Dios, que ellos no van a poder subir allí y en cualquier momento las plumas se les van a caer. Entonces el profeta dijo, para en el mensaje de Cristo es el misterio revelado, dijo que Dios, por mucho que ellos digan que que la novia es una prima en segundo grado, Dios la va a mostrar a ella en el día en que la tome y se la lleve a ella y deje a los otros acá. Para concluir, les digo esto: nuestra voluntad es una balanza. Mi voluntad es una balanza del libre albedrío, donde yo digo sí o no. Entonces es una balanza para escoger entre la palabra y el mundo, y usted es quien elige. Usted es quien elige si acepta la doctrina incorrecta, usted es quien elige si acepta la palabra incorrecta, pero eso está en usted. Así que hacia donde se incline su naturaleza, hacia allí se va a inclinar usted, y allí va a terminar. Si su naturaleza se inclina a la palabra de Dios, entonces usted siempre se va a poner del lado de la palabra, y si no, usted se va a desviar de la palabra y va a participar como estos balaamitas de las cosas del mundo. Voy a dejar hasta ahí, hermanos, vamos a concluir. Dios los bendiga a todos nuevamente. Vamos a orar para terminar. Padre misericordioso y clemente, Señor Jesús, yo te ruego que estas palabras que se hablaron, Señor, caigan en corazones fértiles, Señor, en corazones vivos, en corazones amantes de tu palabra, Señor. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, bendice el ministerio de la hora, Señor, y permite que el Espíritu Santo siga llevándonos a esa perfección, Padre. Bendice a toda tu simiente, donde quiera que se encuentre, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ya para la próxima vamos a tener la tercera parte, que es la contradicción de Coré. Dios los bendiga y que estén muy bien.